Una conversación profunda con el subdirector encargado del SENA, un formador incansable que ha convertido cada ambiente de formación en tierra fértil para sembrar conocimientos, valores y esperanza. Su compromiso con el agro colombiano inspira a nuevas generaciones de aprendices a creer en el poder transformador de la educación rural. Hola, bienvenidos a Weekend Boss, el podcast donde la creatividad y la tecnología se unen para contar historias que inspiran. Hoy tenemos un invitado muy especial, tenemos un líder que ha dedicado su vida a sembrar conocimiento, a impulsar el desarrollo rural y sobre todo a transformar vidas desde los ambientes de formación. Nos honra la presencia del ingeniero José Fren Fajardo Montaña, subdirector encargado del Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero, CEDRUT, quien a través de su vocación, su experiencia y su ejemplo han convertido el campo en una fuente viva de aprendizaje, innovación y esperanza. Bienvenido, subdirector. Es un verdadero privilegio tenerlo con nosotros el día de hoy. Gracias, muy amable. Para mí es de verdad mucho más importante estar acá, al lado de ustedes, al lado de quienes están desarrollando la formación, al lado de quienes están intentando mejorar y cambiar su vida. No se imaginan lo importante que significa para mí en el ejercicio de lo que estoy haciendo ahora, dirigiendo nuestro centro de formación, y ver todo lo que en este escenario se vincula para poder desarrollar esta actividad me llena de mucha alegría. Gracias por invitarme. Bienvenido. Vamos a iniciar desde el origen. ¿Quién es José Fren Fajardo? Bueno, José Fren Fajardo es un niño campesino, nace en medio de las incomodidades que el campo siempre ha tenido, nace en una vereda, en un departamento alejado un poco de en Boyacá, en una vereda en el municipio de Nopsa, la vereda se llama Dichó, y nace allí con muchos entusiasmos, con muchas ganas de vivir, disfrutando de lo que el campo ofrece, de lo que nuestros padres nos podían dar en ese momento. Y finalmente se convierte en lo que hoy es. Claro, eso ha pasado mucha agua por ese puente ha pasado. Pero finalmente con el agrado de estar acá, porque desde ese concepto que tengo de mi niñez, entiendo la ruralidad y entiendo cada una de las cosas que nos pasan en el camino. Y por eso me he dedicado con fervor a desarrollar las actividades de formación. Ya acá en el SENA son alrededor de 23 años que llevo en la institución, y he tratado de hacer algunas cosas desde la coordinación académica cuando tuve la oportunidad como instructor, y ahora en esta función de subdirector encargado, pues es muy grato poder estar acá dirigiendo las redes del centro y los destinos de nuestra institución en términos de lo que hacemos. Subdirector, ¿qué recuerdos guarda de su infancia con relación al campo? Esa energía que existe en el campo, esa energía, el verde de las plantas, el verde de los árboles, el rugir de los animales, la expresión viva de que existe vida, de que existe campo, de que allí nace todo, que es la fuente de alimento, que es la fuente de vida, y digamos que la sociedad se puede transformar en productiva, porque no podemos dejar de lado de pensar que nuestra condición de seres humanos obedece a condiciones básicas, y entre ellas la alimentación, y desde el campo nosotros producimos eso. Y digo que producimos porque aún sigo en el mismo ejercicio, sigo produciendo, sigo teniendo actividad directa con el campo. Entonces mi niñez fue muy marcada específicamente por eso. En una buena medida la hambruna que se pasaba por momentos en el campo, las tristezas, el no poder estudiar, el no poder desarrollarse como uno hubiese querido, porque las condiciones las condiciones económicas no te daban para que pudieras tener las mejores condiciones académicas, pero el esfuerzo, la disciplina, la resiliencia siempre permitió que mi familia, y en lo particular, pudiera ir avanzando hasta llegar a obtener pues la educación básica, luego con muchos esfuerzos poder convertirnos en bachilleres técnicos, y luego emprender un camino de familia. Y para eso tuvimos que trabajar, esforzarnos mucho, empezar a crear una familia y luego empezar a estudiar. Es decir, mi familia estudió antes que yo mismo, porque la prioridad eran mis hijos. Para ese entonces era mi esposa. Hoy ya mi esposa no me acompaña, pero porque se fue al cielo, y dejó un legado muy grande, muy importante, que son nuestros hijos. Y ellos expresan eso que hicimos en familia, que hicimos conjuntamente con ellos,
cuando tuvimos que aguantar hambre, cuando tuvimos las alegrías de compartir un buen plato de comida o de salir a dar un paseo. Siempre fue muy importante para nosotros. Yo hoy, pues mi familia se compone de mis 3 hijos. Mi hijo mayor es un ingeniero químico, ha hecho 2 maestrías, una en petróleos, otras en ingeniería química, tiene un doctorado en química y en este momento está a punto de recibir su segundo título en otro doctorado en los Estados Unidos en diseño de materiales. Entonces, ese pedazo de mi hijo mayor que fue tan anhelado, pues es inspirador y luego aparece mi hija mayor. Ella es ingeniera agrónoma como su padre, es investigadora máster en agrosavia, ella tiene maestrías en ciencias naturales y maestrías en diseño de software, y es una luchadora también, es una luchadora incansable, enorme, le encanta el campo, le gusta investigar todo lo que sucede con el campo. Y luego mi hija menor es la Cuba, que llegó 8 años después dentro de ese proceso de familia, y es abogada. Ella es abogada hoy y cursa una maestría también en propiedad intelectual. Básicamente eso es lo que me queda como recuerdo de esa infancia, que no por el hecho de haber tenido las penumbras, las penurias y en penumbras cuando con velas poder alumbrar y poder hacer tareas, hoy como resultado entrega 3 formidables hijos a la sociedad que producen, que generan conocimiento y que están comprometidos con el desarrollo social. Eso me llena de mucho orgullo y seguramente desde el cielo Hilda María nos estará escuchando y sabe que es así. Claro que sí. Subdirector, ¿hubo un momento o una persona clave que lo inspiró a estudiar agronomía? Sí, indudablemente. Fue el padre de mi madre, mi abuelo, Luis Antonio se llamó él. Él fue un trabajador de campo incansable, y me acuerdo que de la escuela y en vacaciones nos enviaban a la finquita que tenía mi abuelo para que él nos enseñara a trabajar, y nos hacía ver la importancia que tenía el campo, nos hacía ver lo importante que era estar de la mano del campo, porque de allí sacábamos y producíamos nuestro alimento, y lo importante que era ganarse cada peso con el sudor de la frente, y que solamente necesitaba era tener el sacrificio y tener esa energía directa con la tierra. Así que hoy, después de no sé cuántos años que mi abuelo falleció, no sé mucho, sigo recordándolo como siempre lo recordé, cuando me regañaba porque no cogía bien una herramienta, cuando no hacía bien las cosas, pero siempre con el anhelo de ver a un muchacho que quisiera el campo, que quisiera hacerlo. Y eso me llenó, eso fue mi motor, siempre al lado de él, siempre, y creo que por ahí fue mi inclinación en la agronomía. Bueno, subdirector, como todos los humanos tenemos aspiraciones y motivaciones en la vida para hacer algo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que lo motiva a usted a especializarse en manejo agroforestal y riego? Pues es ese mismo concepto, ¿no? De querer estar cerca de la vida misma. Ese momento donde la vida te dice que el escuchar el viento, el ver los árboles moverse, el que corra agua y que el ruido del agua te llene de paciencia, de tranquilidad, me dice que hay una sinergia mucho más fuerte entre la naturaleza y el ser humano. Y gracias a eso entendí que no era solamente estudiar por estudiar, sino por entender los procesos que en la naturaleza ocurren. Y eso me ha dado la posibilidad de incluso estar en diferentes lugares del mundo especializándome en temas de riego, porque el agua es el motor de la vida. En cualquiera de las actividades que el hombre desarrolle, el agua va a estar presente. Y hoy sabemos lo importante que es el agua, así que el conocimiento que he podido obtener en diferentes lugares del mundo en términos de lo que significa el riego y la importancia que reviste en la producción agrícola y eso en la sostenibilidad de la economía como fuente fundamental de la alimentación de una sociedad es supremamente importante. Eso me inspiró, me llevó y creo que seguiré en esa misma línea hasta cuando Dios me lo permita, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por compartir ese concepto tan bonito e inspirador. Y ahora queremos saber cómo ha sido su trayectoria dentro del SENA desde que ingresó en 2004. Pues mira, estaba trabajando con las Naciones Unidas en ese entonces y me encontré en un curso por allá en Cali con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, con un instructor de acá del SENA de Norte de Santander. Debíamos hacer una exposición de qué hacíamos cada uno de nuestros territorios.
y en esa exposición presenté justamente temas de riego y de naturaleza y de agricultura. Y el instructor que estaba acá le pareció pues como tan maravilloso lo que yo hacía, que dijo, venga, ¿qué posibilidades existen de que usted fuera a compartir con nosotros en Norte de Santander? Yo hablo con mi jefe ya y abrimos un espacio para que usted llegue. Pero pues yo tenía compromisos con las Naciones Unidas. Y poco después terminó mi misión en las Naciones Unidas, porque para ese entonces eran misiones, y me dijeron, gracias, pero ahora si nos quiere seguir acompañando, la próxima misión es en Costa Rica. Obviamente trasladarme de Colombia a Costa Rica con mi familia, y el valor de la misión era exactamente la misma en términos de economía, pues no pude hacerlo. Y apareció justamente la propuesta más en firme de venir al Norte de Santander. Y entonces me vine desde ese entonces, llegué acá, y una vez llegué, recuerdo que llego un día martes acá, y en esa misma noche empecé a estudiar el curso de pedagogía que tenemos que hacer los instructores en su momento. Y al día siguiente ya estaba dando formación. Ni siquiera me contrataron, sino que mi jefe en ese momento, él ya falleció, me dijo, tiene que ir a dar formación a un curso. Me enviaron a Ochalema. Pues me fui. Como 15 días después me dijeron, bueno, ¿y cuál es la cuenta suya para que le consignen? ¿O cómo es? Y no sé, porque aquí nadie me ha pedido nada. Yo no, ¿cómo así? ¿Usted no ha firmado ningún contrato? ¿Usted no? No, nada. Simplemente estaba trabajando y ya. Pero fue hace tanto tiempo ya. Y ahí hemos transcurrido, ¿no? Hemos evolucionado. Yo llegué a ser instructor solamente porque pude tener 6 meses, solamente 6 meses tenía de formación académica en la universidad, y con eso se validó para poder entrar aquí como técnico. Luego fuimos escalando, ya en el 2006 me abrieron las puertas para entrar a lo que se llama provisionales, y como provisional estuve ahí hasta que apareció el concurso, el concurso de la Comisión Nacional del Servicio Civil, el primer concurso que desarrollaba esa entidad, y a partir de ahí nos presentamos y 7 años después nos entregaron los resultados. Ahí estuve dentro de ese grupo de profesionales que logramos acceder a las formaciones en todo el país. Y bueno, hoy estoy acá en otro rol. Bueno, y hablando ya de su nuevo rol, ¿qué significa para usted ser hoy en día el subdirector encargado? Pues mira, uno hace un análisis de cómo llega justamente, y pues llegó siendo un muchacho con 6 semestres, bueno, no un muchacho, ya bastante entradito en años, pero solamente 6 semestres de universidad me permitieron llegar, y para ese entonces las clasificaciones de los instructores eran de 0 a 20, y yo entré con un grado 4. Tuve que escalar de 4 hasta 20. Y después de estar en 20, logré ser coordinador académico. Y luego de la coordinación académica, ahora me encuentro acá como subdirector de centro. Entonces, conozco todos los escalones en la área de formación, desde instructor del rango más bajo a hacer la coordinación académica y luego llegar a la subdirección de centro. Entonces, en términos de conocimiento de lo que es la formación institucional y lo que la misionalidad del SENA, pues la tengo clara. Y fuera de eso, la posibilidad de haber sido instructor por tanto tiempo en todo el departamento, pues me da la facultad de conocer lo que realmente sucede allá en los territorios y saber exactamente cómo llegar allí, con quién interactuar y de qué manera hacerlo para que las labores que hagamos sean enfocadas realmente hacia ese ejercicio y no que hagamos solamente formaciones a capricho de 1 o 2 personas en un lugar cuando las necesidades de una sociedad son diversas. Entonces es una labor muy bonita. Sobre todo porque siempre fui muy crítico de la manera que se orientó el centro, ¿no? Siempre fui muy crítico, les hacía saber a mis subdirectores en los diferentes tiempos de que no íbamos por el camino correcto. Y hoy que estoy en este lugar, pues debo enfrentar mis propias críticas y sacar adelante el centro desde la óptica que el equipo de trabajo, porque no es solamente mi visión, sino la visión de todo el equipo de trabajo que tenemos en el centro, entre ellos incluidos todos los instructores, tanto de planta como de contrato, hemos querido liderar y estamos pues luchando por eso. Subdirector, hablemos un poco sobre innovación, sobre agricultura. ¿Cómo cree usted que ha evolucionado la agricultura en Colombia durante estos últimos años? Pues vuelvo nuevamente a recordar mis épocas de niño, donde por ejemplo el tema de riego, que lo hacíamos con mi abuelo, se regaba de noche.
Y entonces decía la gente, pero venga, ese señor, ¿por qué riega de noche? Ese señor está loco, ¿por qué de noche? Y resulta que hoy, hablando desde lo tecnológico, pues el regar de noche significaba que había menos evaporación, que los cultivos asumían mejor el agua, la tenían allí disponible, y el efecto de la evapotranspiración disminuía. Y la aplicación del agua sobre el suelo no tan caliente, pues mejora mucho las condiciones del cultivo. Y eso lo hacía un veterano, un anciano, que no tenía nada de estudio y nos lo quería inculcar a nosotros. No sabíamos por qué, hoy lo entiendo. La agricultura ha venido avanzando a unos niveles exorbitantes. Hoy, en términos de agricultura, podemos decir que la agricultura empezó por allá con la Revolución Verde, derivado de la Revolución Francesa, perdón, de la Revolución Industrial, y con el uso de los agroquímicos y pesticidas para mejorar los rendimientos de los cultivos y poder llegar después de la guerra con alimentos a toda la población, se genera ese nuevo concepto de agricultura. Pero se fue relegando justamente por la invasión y lo que esos productos ocasionan en los seres humanos. Y se va modificando para que la planta cada vez más tenga las condiciones que necesita, que tome los nutrientes que necesita, que tome la cantidad de agua que necesita, que tenga la cantidad de luz que necesita y pueda desarrollar esos procesos fotosintéticos de manera correcta. Eso necesariamente ha tenido que intervenir la tecnología. Entonces, el uso de diferentes equipos o digamos, instrumentación que permita medir diferentes variables en la agricultura ha hecho que demos pasos hacia lo que se llamaba agricultura específica por sitio en su momento. Luego pasamos a agricultura de precisión, luego hemos pasado a agricultura 4.0 y hoy estamos hablando de agricultura protegida, ¿cierto? Hoy incluso en el último paso que tuve la fortuna de hacer por Países Bajos el año pasado, observaba cómo en un área muy pequeña, escasamente 14 metros cuadrados, se podría obtener 25 toneladas de lechuga en un año. Entonces el uso del suelo, de la tierra, ya es relevante frente a las condiciones que tenemos nosotros. Nosotros, por estar en el trópico, decimos que tenemos demasiadas bondades y lo que realmente tenemos es una complejidad enorme que obliga al profesional del sector agropecuario a modernizarse y a utilizar tecnología para que esa relación entre el costo y el beneficio de los alimentos sea lo que realmente es importante, porque lo contrario la agricultura no va a ser sostenible. La agricultura por ninguna parte vamos a tener equilibrio y seguramente pues no va a ser lo que queremos. Y por eso el compromiso nuestro desde nuestro sector, desde la subdirección de centro, es reorientar todos los temas agrícolas a los muchachos en formación, en los diferentes programas de formación que tenemos, para que incluyan todo lo tecnológico, la agricultura 4.0, la agricultura de precisión, las mismas competencias World Skills que tenemos nosotros en la institución nos llevan a ese tipo de tecnologías. Y he tenido la fortuna de ser experto nacional en agricultura de precisión y hemos diseñado retos y hemos diseñado habilidades para que los aprendices pues, puedan competir en términos de riego y agricultura como tal, donde se miden variables de suelo, de clima, de cultivo, y eso es supremamente importante. Y cada día tenemos que ir avanzando. Por eso en la finca nuestra en el Zulia estamos dando pasos importantes en procura de obtener mejores ambientes de formación que se alineen con lo que la tecnología está pidiendo hoy. Subdirector, ¿puede compartirnos un poco sobre su experiencia con la tecnología israelí Crop Roster? Mira, mi paso por Israel se enmarca en dos momentos. Por allá ya no me acuerdo, como en 1996 o 97 tal vez fue mi primera vez que pude ir a Israel. Pero fue solamente a ver empresas que se especializaron en la construcción de riego. Pues mi inglés era nulo, como hoy sigue siendo, pero solamente el hecho de poder estar allí y ver la tecnología y compartir algunas experiencias con otros latinos que estaban en esos lugares, y hablamos de una empresa que se llamaba o se llama Netafim, viendo cómo se construía y cómo se hacía y todos los adelantos que tenían, me abrió un mundo de posibilidades. Luego, en mi regreso en el año 2010, a través del SENA, tuve la oportunidad de ver los avances que se tenían. La primera fui en una pasantía, la segunda vez fui a estudiar. Y fui a estudiar y recuerdo tanto que teníamos que pasar,
teníamos que pasar noches enteras estudiando para poder entender la clase del día siguiente. Y como solamente íbamos a estar muy poco tiempo, perdón, íbamos a tener muy poco tiempo, entonces había que aprovechar el tiempo al máximo. Compañeros que se quedaban dormidos en las mesas tratando de solucionar un poco de incertidumbres que teníamos y que no las podíamos ver, y teníamos que solucionarlo por nuestros propios medios porque el profesor al día siguiente nos lo obligaba. Y entre ellos apareció por allí Cropbuster. Ese Cropbuster es más bien una aplicación de una tecnología que nace en Perú. Y es solamente digamos que es un instrumento, es un elemento, es un tubo que por fuera del tubo está recubierto por diferentes sensores. Esos sensores envían ciertas señales, y esas señales, cuando el agua va pasando por el interior del tubo, los sensores están por fuera, lo que hacen es permitirle tener mejor condición al agua en términos de capacidad de intercambio catiónico y en términos de conductividad eléctrica. Al tener una mejor condición del agua, al interactuar con el suelo y con los nutrientes, la planta la puede tomar mucho más fácil. Y esa experiencia la pudimos replicar nosotros en Palma. Por allí en YouTube, por ahí todavía hay un video donde hacemos ese ejercicio y logramos evidenciar en un periodo muy corto los avances que las plantas de Palma podían obtener. Todo eso hace parte de ese mundo tecnológico que está al servicio nuestro, que solamente falta es apropiarlo, identificarlo y poderlo aplicar de manera correcta. Porque no todas las tecnologías las podemos aplicar a nuestros entornos, ¿no? Algunas las podremos aplicar, otras tendremos que modificarlas y otras sencillamente no podrán ser aplicadas acá. ¿Qué papel juegan las tecnologías limpias en el futuro del agro colombiano? Todas. Las tecnologías limpias van a estar ahí. Como te digo, nosotros arrancamos en la Revolución Verde a mirar unos desarrollos agrícolas muy importantes. Hoy el consumo de alimentos cada vez es más importante en términos de la calidad del alimento. Que tengan menos trazas químicas, que sean producidos de lo más orgánico posible. Y las tecnologías limpias no es que discriminen el uso de fertilizantes que vienen de síntesis química, sino que lo que nos dicen las tecnologías limpias es utilicemos lo que realmente la planta necesita, en las cantidades que necesita y en el momento en que lo necesita. Porque nosotros como agricultores lo que hacemos es hacer aplicaciones indiscriminadas y creemos que por echarle más al suelo entonces nos va a producir más, y lo que hacemos es todo lo contrario. Afectamos el cultivo, afectamos el suelo, afectamos la planta, y eso nos va a la postre a aumentar los costos de producción, a ser menos rentables y a sacar productos que la calidad no es tan alta. Por eso te decía que ahora los modelos productivos en el mundo, como los que acabamos de ver en Países Bajos, pues se van hacia esas tecnologías limpias, donde se utilizan cámaras de luz, donde ya la planta no está expuesta a la luz normal, sino que se le entrega el espectro de luz que ella necesita para desarrollar su fotosíntesis. Es decir, que la planta no se va a estresar utilizando luz que no necesita. Entonces, eso hace que el desarrollo de la planta es enorme, a una velocidad impresionante. Y claro, porque no se desgasta, solamente hace lo que debe hacer. Entonces, las tecnologías limpias están asociadas al mundo agrícola y a la producción de alimentos cada vez con mayor impacto. Bueno, subdirector, instructor también. Sí, entrando en materia de formación de nuevas generaciones, que siento que es un tema muy relevante hoy en día, ¿qué desafíos usted como persona ha enfrentado y como instructor en zonas rurales del país? Pues en estos 20 y algo de años que llevo aquí en la institución, me precio decir que conozco buena parte del territorio nacional y he podido compartir con diferentes poblaciones, con diferentes grupos étnicos, desde Catalaura hasta Arahuacos, bueno, en todos los lugares. Y es increíble lo que uno aprende de esas sociedades que están allí. Pequeños grupos de personas que por sí mismas se desarrollan, son autosuficientes en términos de desarrollo agrícola, pero es increíble ver cómo aprende uno de las diferentes comunidades. Y esos saberes los convierte uno en modelos de producción interna para hacer transferencia, y eso es lo que nos ha permitido finalmente haber estado 18 años en temas de diseño y desarrollo curricular, diseñando los programas que en el sector agrícola la red nuestra, en el SENA, pueda orientar. Y el poder interiorizar, como te digo, esos conocimientos, convertirlos
en un elemento escrito para que después se lo regresemos nuevamente a ellos y lo puedan entender, ha sido uno de los grandes desafíos. Pero ha sido algo que con el compromiso que hemos tenido durante, pues como te digo, estos últimos 20 años, nos da como la certeza de saber que estamos haciendo las cosas en el camino correcto. Hemos podido también apoyar a las nuevas generaciones, a esas nuevas generaciones que serán seguramente ustedes los que lleguen aquí, para que puedan seguir innovando, seguir generando desarrollo, seguir generando nuevas expectativas frente a lo que nosotros queremos hoy como sociedad y lo que se venga como sociedad futura. Así que todo está por hacer, y en algo que es tan inexacto, porque la agricultura, la parte agropecuaria es inexacta, es una ciencia inexacta, todos los días habrán cosas para hacer, para manejar y para mejorar. Ok, muchísimas gracias. Bueno, y subdirector, ¿cómo logra motivar usted a sus aprendices para que amen el campo y puedan crear su propio potencial? Mira que siempre he colocado mi propio ejemplo. Siempre les he hecho saber a mis aprendices lo importante que es estudiar, lo importante que es aprender, lo importante que es ser competente en algo, desde el propio conocimiento y colocando como base lo que yo soy. Siempre he sido una persona del sector rural y siempre he estado ligado a la tierra. Entonces, no tengo propiedades, pero lo poco que he tenido siempre han estado mis aprendices cerca, haciendo prácticas, haciendo desarrollos y aprendiendo en tiempo real con las propias experiencias mías. Y ellos ven que lo que hemos venido haciendo últimamente pues es como motivante, es motivador para ellos. Algunos de mis aprendices están hoy colocados en trabajos muy importantes en el mundo entero. Tenemos aprendices que han estado trabajando o que trabajan en este momento desde Brasil hasta Perú. En Costa Rica, por ejemplo, tengo algunos aprendices en términos de riego. Cuando hacíamos las orientaciones en especializaciones tecnológicas en riego y fertirriego, han logrado ubicarse de una manera muy importante. Pero a nivel interno, grandes empresarios de éxitos del sector agrícola, como muchachos de Mutiscua, de la zona fría, que son los que hoy le entregan las hortalizas a las grandes superficies acá en Cúcuta y en Bucaramanga. Entonces es muy satisfactorio cuando uno se encuentra con ellos y se da cuenta que ese ejercicio formativo que hicimos en su momento da como resultado hoy grandes empresarios. Y por supuesto, en lo particular, un aprendiz mío de gestión de empresas agropecuarias hoy es mi socio. Hoy es mi socio en la empresa de palma que tenemos, y es el que lidera y maneja toda la parte agronómica del cultivo, porque se especializó también, y hoy yo hago la gerencia de la empresa, pero él es el que está en cabeza de todo el aparato productivo. Bueno, y mencionando aprendices, durante todo el recorrido que usted ha tenido, tanto como instructor y como subdirector, ¿hay algún aprendiz que ha marcado su corazón con una huella, una historia de ese aprendiz que usted recuerda? Muchos. Y cuando te digo muchos, se marcan el hecho de que el día que cumplo años, recibo más felicitaciones y más recuerdos de los aprendices que de las personas cercanas a mí. Ese día el celular particularmente se llena de muchos mensajes, de muchas expresiones de cariño que me motivan a seguir haciendo las cosas de la manera que las he estado haciendo. Seguramente para algunos aprendices no ha sido lo mismo, ¿no? Porque han encontrado en alguien tan estricto, correcto, que siempre busca la excelencia, el que no les haya ido tan bien conmigo. Pero en lo general sí tengo experiencias muy bonitas. Y eso que le llamen a usted el día de su cumpleaños, alguien que no tiene nada que ver con uno, sino que solamente pasó en algún momento, es muy motivante. Gracias. Subdirector, ahorita hablemos un poco sobre el legado, sobre los sueños, ¿sí?, que hacen falta todavía por cumplir. Entonces, ¿qué legado le gustaría dejar a través de su labor en el SENA? Hay algo que ya dejé. Hace unos años, en términos de investigación, me puse a desarrollar un producto que se llamó válvula para riego por pulsos, para mejorar la condición de agua en el cultivo del arroz. A través de Tecnoparque hicimos ese desarrollo en Ocaña, y fue el producto de un ejercicio con aprendices en el Tecnoparque Nodo Ocaña. De allí nosotros logramos hacer el prototipo, y ese prototipo lo patentamos.
y esa patente hoy es de propiedad del SENA porque se la entregué al SENA. Le dejé ese legado al SENA para que se convierta en un ejercicio que un instructor y unos aprendices pudieron desarrollar, y hoy es una de las pocas patentes que el SENA tiene como productos propios. Entonces, por ese lado ya dejé algo físico. Pero desde lo formativo y desde lo profesional, creo que dejo mi esfuerzo, mi empeño, mi dedicación, y el haber cursado por esos peldaños, por esas escaleras entre instructor contratista, instructor en provisionalidad, instructor en planta, coordinador académico y subdirector de centro, pues supongo que es un legado que puedo dejarle, porque en cada uno de ellos he dejado cosas marcadas para el centro. Espero que eso se reconozca, para bien o para mal, pero que siempre se acuerden que por aquí pasó José Efrén Fajardo Montaña. Subdirector, ¿qué mensaje le daría a los jóvenes que hoy sueñan con trabajar en el campo? Trabajar en el campo es lo más agradecido que existe. Esa interacción que uno puede lograr en el campo con las plantas, con los animales, con la naturaleza misma, y sentir que cada momento hay vida, es extraordinario. Y para aquellos aprendices que quieran venir acá a trabajar con nosotros, a estudiar con nosotros en la parte agropecuaria y en todas las líneas tecnológicas, porque mira desde lo que están haciendo ustedes acá, a dónde podemos llegar. Esto nos puede motivar a hacer estos diferentes ejercicios y conocer qué piensan ellos allí en el campo. Sí. Seguramente va a marcar la diferencia de ellos mismos. Y el entender de poder decir, yo planto una semilla y estoy pendiente de ella, la riego, la cuido, para que ese fruto después me alimente, va a decir, soy autosostenible. Porque cuando uno le pregunta a las personas, disculpa, ¿tú sabes de dónde salen las piñas? Sí, claro. ¿De dónde salen? De la nevera. ¿Cierto? Entonces, cuando se hace esa diferencia y le pregunta a alguien, ¿de dónde salen las piñas? De un cultivo que dura tanto tiempo y pueden haber tantas piñas por planta, y bueno, eso es bonito. Así que para todos aquellos, y ojalá que en algún momento de sus vidas, independientemente de la profesión que tengan la posibilidad de interactuar con la naturaleza y hacer agricultura, genial, genial. Subdirector, ¿qué sueño le falta todavía por cumplir? Pues un sueño que ya no puedo cumplir, la verdad, porque ese sueño lo quería cumplir con mi esposa. Era el esfuerzo, el sacrificio de tantos años dedicados a la familia, y queríamos dar un paseo por donde ya conozco, pero lo queríamos hacer de una manera diferente, y es toda la parte religiosa en Israel. Siempre quisimos hacer eso, no lo pude hacer ya, y creo que no va a ser ese. Fue un sueño por cumplir. Y por ahora solo me queda es vivir el día a día, esforzarme en cada momento, y lo que me entregue cada día lo voy a disfrutar. Estoy disfrutando este cargo. Lo estoy disfrutando porque sé que con lo que haga, con las decisiones que tome, con escuchar a las personas que me puedan orientar y decirme hacia dónde llevar el centro, estaremos marcando diferencia. Y por eso, hasta el día que me corresponde estar acá en este puesto, voy a hacerlo con mucho agrado, siempre buscando el beneficio de ustedes, los aprendices. Ingeniero, muchas gracias por compartir su historia con nosotros, su visión, por regalarnos este momento. La verdad, para nosotros ha sido muy enriquecedor conocer al personaje, conocer a la persona, al ser humano. Es muy importante. Gracias, me sentí muy a gusto acá con ustedes. Ver todo lo que ustedes hacen para plasmarlo en un documento que seguramente veremos luego. Me da la tranquilidad de saber que estoy haciendo las cosas bien, y seguramente ustedes pueden observarlo y decir si sí es así o no. Pero genial que me hubieran invitado. Por eso cuando me invitaste, indudablemente no me negué. No pude venir ayer porque justamente ayer estábamos llevando las cenizas de mi esposa al Campo Santo y fue un día muy particular. Pero hoy recargado nuevamente, y esta es una primera forma de arrancar el día, así que genial. Muchísimas gracias por invitar. No. Para quienes nos escuchan, recuerden que formar también es transformar. Esto es Weekend Boss, esto es SENA Weekend Lab 360. Nos vemos en la próxima. Excelente, muy bien. Gracias, muchachos.